Estoy cansado. Esa palabra resuena en tu interior como un eco profundo, ¿verdad? Una confesión que brota de tu pecho como un suspiro que carga con el peso de todos los días que fingiste estar bien. Estoy cansado no es solo agotamiento físico, es el llanto ahogado de un alma que ha perdido su sentido, que ya no reconoce el camino que recorre. Es la fatiga existencial de quien ha llevado máscaras durante tanto tiempo que ha olvidado su propio rostro. Hay algo honesto y valiente en admitir, casi me rindo, porque esta frase no nace de la debilidad, sino de la lucidez. Es el momento en que el alma finalmente deja de mentirse a sí misma y reconoce que algo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. Es el momento en que te das cuenta de que continuar como estás no es vivir, es simplemente sobrevivir en piloto automático. El agotamiento que sientes no es un defecto, no es señal de debilidad ni incapacidad. Es la reacción natural de una psique obligada a habitar espacios que no dan cabida a su verdad. Es la protesta silenciosa de un alma que ha sido descuidada durante tanto tiempo que ahora necesita gritar para ser escuchada. Este cansancio es sagrado, transmite mensajes que solo se pueden descifrar en el silencio de la introspección. Casi rendirse puede parecer el final, pero en la psicología profunda de Jung, este momento suele ser el principio de todo. Es el punto en el que la antigua vida se hace añicos para dar paso al renacimiento. Es el momento en que la personalidad, esa máscara social que te pones para funcionar en el mundo, comienza a resquebrajarse, revelando capas más profundas de quién eres realmente. El alma enferma cuando vive lejos de su destino, decía Jung. Y quizás lo que sientes ahora es precisamente eso, la enfermedad de haberte distanciado tanto de ti mismo que ya no puedes reconocer tu propio reflejo. El cansancio, entonces, se convierte en una llamada urgente a regresar, una invitación a dejar de correr y empezar a mirar hacia adentro. Hay una sabiduría oculta en la desesperación, una inteligencia profunda que solo emerge cuando se desmantelan todas las defensas. Cuando ya no puedes fingir que todo está bien, cuando ya no tienes la energía para mantener las apariencias, es cuando la verdad finalmente tiene espacio para respirar. Es entonces cuando puedes escuchar por primera vez en mucho tiempo la voz de tu propia alma. Lo que estás experimentando no es el final de tu historia. Es la muerte de un capítulo que ya no te sirve. Es el colapso necesario de estructuras internas que se han convertido en prisiones. Es el desmoronamiento de una identidad falsa para que una verdadera identidad pueda emerger de los escombros. Este proceso duele, pero en este dolor reside la posibilidad de sanar. Casi rendirse es estar en la frontera entre dos mundos. El mundo de lo que eras y el mundo de lo que puedes llegar a ser. Es estar en el umbral de una transformación que aún no puedes ver del todo, pero que ya puedes sentir latiendo en lo más profundo de tu ser. Es estar embarazada de una nueva versión de ti misma, pero aún en gestación, donde todo es aún incierto y potencial. El viaje que emprenderemos no se trata de encontrar la fuerza para seguir igual. Se trata de descubrir en qué tipo de persona te convertirás cuando dejes de intentar ser alguien que no eres. Se trata de aprender que renunciar a la mentira puede ser el primer paso para abrazar la verdad. Se trata de comprender que a veces derrumbarse es la única manera de reconstruirte de una manera que finalmente tenga sentido. Lo que sientes es real, es válido y es el comienzo de algo que aún no puedes nombrar, pero tu alma ya reconoce como el camino de regreso a casa. Al hogar que eres tú, completo, sin máscaras, sin actuaciones, solo tú, cansado pero auténtico, exhausto pero finalmente honesto contigo mismo. Hay un tipo de cansancio que el sueño no puede curar, una fatiga que se instala en tus huesos y se siente permanente, como si llevaras un peso invisible que nadie más puede ver. Es el cansancio del alma, un agotamiento que trasciende lo físico y se aloja en lo más profundo de tu ser. Puedes dormir 12 horas y aún así despertarte sintiendo que no has descansado ni un minuto. Este agotamiento no proviene de trabajar demasiado, aunque el trabajo puede ser parte de él. Proviene de vivir demasiado lejos de ti mismo, haber pasado años,
quizás décadas, siendo una persona que no correspondía a lo que late en tu interior. Es la fatiga acumulada de haber negado tu naturaleza esencial para encajar en expectativas que nunca fueron tuyas. El alma se cansa cuando se ve obligada a vivir una vida que no reconoce como propia. Cuando te despiertas cada día y tienes que asumir una personalidad prestada, cuando tienes que sonreír cuando quieres llorar, cuando tienes que hablar cuando prefieres callar, cuando tienes que irte cuando tu intuición te dice que te quedes. Cada acto de autotraición es una gota de energía vital que se escurre. Jung comprendió que la psique tiene sus propias necesidades, sus propios ritmos, su propio lenguaje. Cuando ignoramos estas llamadas internas, cuando vivimos en constante desalineación con nuestra naturaleza más profunda, el alma enferma. Y esta enfermedad se manifiesta primero como un cansancio que parece no tener origen, una fatiga que ningún médico puede explicar por completo. El cuerpo se apaga porque el alma ya no puede soportar la mentira. Es como si una parte de ti simplemente se negara a seguir participando en la representación. El agotamiento, entonces, se convierte en un mecanismo de protección, una forma en que la psique dice «basta» cuando no puedes decirlo por ti mismo. Es el inconsciente tomando el control cuando la mente consciente insiste en seguir un camino autodestructivo. Hay una diferencia fundamental entre estar físicamente cansado y estar existencialmente agotado. La fatiga física exige descanso, pero la fatiga del alma exige transformación. Te pide que detengas no solo tu cuerpo, sino toda la estructura de la vida que te llevó a este punto de colapso. Es una invitación a cuestionar no solo lo que estás haciendo, sino quién has sido. Este tipo de fatiga transmite mensajes. Habla de sueños abandonados, de aspectos de ti mismo sacrificados en nombre de la aceptación social, de partes de tu personalidad reprimidas para no molestar a nadie. Es la protesta silenciosa de todo aquello dentro de ti que nunca se permitió existir plenamente. El agotamiento profundo suele preceder a grandes despertares. Es como si el alma necesitara detenerte por completo para llamar tu atención. Cuando estás siempre en movimiento, siempre ocupado, siempre respondiendo a las demandas externas, no hay espacio para escuchar los susurros internos que intentan guiarte de regreso a casa, al hogar que es tu esencia misma. Un colapso puede ser un acto de amor propio disfrazado, una forma en que tu sabiduría interior te obliga a abordar aspectos desatendidos de tu vida psíquica. Es el inconsciente creando una crisis necesaria para que finalmente te detengas y prestes atención a lo que realmente importa, no al mundo, sino a ti mismo. Reconocer la fatiga del alma como legítima es el primer paso hacia la sanación. No es pereza, no es falta de motivación, no es una debilidad de carácter. Es la respuesta natural de un sistema psíquico que ha estado funcionando en desarmonía consigo mismo durante demasiado tiempo. Es la llamada urgente a la realineación, a la autenticidad, a una vida que finalmente tenga sentido para quien eres en el fondo. Jung nos enseñó sobre la personalidad, esta máscara psicológica que desarrollamos para navegar el mundo social. Es el rostro que mostramos a los demás, la personalidad que construimos para ser aceptados, amados y respetados. Al principio la personalidad es útil, incluso necesaria. Nos protege, nos ayuda a desenvolvernos en la sociedad, nos da un sentido de pertenencia, pero con el tiempo puede ocurrir algo siniestro. La máscara se te pega a la cara. Empiezas a usar la personalidad tan constantemente que olvidas dónde termina y dónde empiezas tú. El personaje que interpretas se vuelve tan convincente que incluso tú lo crees, pero el alma reconoce la diferencia. Y cuando esa diferencia se vuelve insoportablemente grande, cuando la distancia entre quién eres y a quién representas se amplía demasiado, el colapso se vuelve inevitable. La personalidad cristalizada es una prisión dorada. Por fuera, todo parece perfecto. Tienes éxito, reconocimiento, aprobación social. En tu interior hay un vacío creciente, una sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Es como ser un actor atrapado para siempre en el mismo papel,
incapaz de bajar del escenario y respirar como tú mismo. Las primeras señales de que la personalidad se está resquebrajando son sutiles. Una irritabilidad inexplicable cuando alguien te elogia por cualidades que sabes que no son genuinamente tuyas. Una creciente incomodidad en entornos donde antes te sentías cómodo. Una sensación de estar constantemente actuando, incluso cuando estás solo. Es como si hubiera una segunda persona dentro de ti, observando y juzgando cada actuación. El momento en que ya no puedes soportar actuar es aterrador y liberador a la vez. Aterrador porque la personalidad se ha convertido en tu identidad social. Sin ella, ¿quién serías a los ojos de los demás? Liberador porque finalmente existe la posibilidad de descubrir quién eres cuando nadie te mira, cuando no hay público al que impresionar, cuando no hay un papel que interpretar. La grieta en la personalidad suele ocurrir en momentos de crisis. Cuando la vida te pone en situaciones donde fingir se vuelve imposible, enfermedad, pérdida, desilusión, agotamiento, es en esos momentos cuando la máscara se cae, revelando capas más profundas y auténticas de tu personalidad que estaban ocultas bajo la apariencia social. Descubrir que ya no puedes mantener la imagen puede desencadenar una profunda crisis de identidad. Si no eres quien creías ser, ¿quién eres? Si la imagen que has construido no es real, ¿qué hay de ti que sea genuino? Estas preguntas pueden generar ansiedad, pero son preguntas sagradas. Marcan el inicio del viaje de regreso a ti mismo. Una imagen que ya no funciona es como una prenda que ha perdido su forma. No importa lo bonita que sea, lo cara que fuera, no importa cuántos cumplidos recibiste mientras la usabas, si ya no te queda, debes dejarla atrás. Insistir en usarla solo causará incomodidad, restricción y dificultad para respirar y moverte libremente. El proceso de desprenderse de una imagen obsoleta es un proceso de duelo. Te estás despidiendo de una versión de ti mismo que fue importante, que te sirvió por un tiempo, que quizás te salvó en algún momento de tu vida, pero ahora se ha vuelto limitante. Es como si la hubieras superado, y seguir usando esta máscara sería una traición a tu desarrollo natural. Permitir que la personalidad se desmorone es un acto de valentía. Significa elegir la autenticidad sobre la aprobación, la verdad sobre la conveniencia, el crecimiento sobre la seguridad. Es aceptar que puedes decepcionar a algunas personas cuando dejas de ser quien esperaban que fueras, pero que la alternativa, seguir traicionándote, es insoportablemente más dolorosa. Jung dijo que todos tenemos una sombra, la parte de nuestra personalidad que negamos, rechazamos u ocultamos porque no se alinea con la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos. Es todo lo que consideramos inaceptable, inadecuado o peligroso en nuestra naturaleza. Pero la sombra no desaparece al ser ignorada, crece en la oscuridad, se fortalece en el silencio y finalmente encuentra la manera de manifestarse. El colapso que estás experimentando puede ser precisamente eso, la invasión de la sombra. Todo lo que has gastado energía reprimiendo, controlando o negando, ahora emerge con toda su fuerza. La ira que siempre has reprimido, la tristeza que siempre has enmascarado, el miedo que siempre has minimizado, la necesidad de atención que siempre has llamado egoísmo. Todo clama por ser reconocido. Durante años, quizá, mantuviste a raya esta sombra mediante el control, la disciplina y la fuerza de voluntad. Te enorgullecías de ser siempre positivo, siempre fuerte, siempre disponible para los demás. Pero esta actitud heroica te pasó factura. La energía que usaste para mantener la sombra enterrada era energía que no tenías disponible para vivir plenamente. La sombra anhela atención porque contiene aspectos vitales de tu personalidad. No es solo el lado malo, sino también la creatividad reprimida, la pasión reprimida, los instintos naturales negados y las necesidades legítimas ignoradas. Cuando rechazas la sombra, rechazas partes esenciales de ti mismo, creando una personalidad incompleta y unidimensional. El momento en que la sombra irrumpe en la conciencia es aterrador porque desafía todo lo que creías sobre ti mismo.
Descubrir que tienes la capacidad de sentir sentimientos que antes considerabas negativos. Descubrir que tienes necesidades que considerabas egoístas. Descubrir que hay aspectos de tu personalidad que no se alinean con tu autoimagen idealizada puede generar una profunda crisis. Pero la aparición de la sombra también es una oportunidad para la integración. En lugar de malgastar energía luchando contra estos aspectos inaceptables de ti mismo, puedes aprender a reconocerlos, comprenderlos y encontrar maneras saludables de expresarlos. La sombra integrada se convierte en una fuente de vitalidad, creatividad y autenticidad. El dolor de enfrentarse a la sombra es real. Es doloroso descubrir que no estás tan evolucionado como creías, que tienes limitaciones que preferirías no tener, que sientes cosas que preferirías no sentir. Pero este dolor también es liberador. Cuando dejas de luchar contra los aspectos naturales de tu humanidad, cuando aceptas que ser humano incluye una gama completa de emociones e impulsos, finalmente puedes relajarte en tu propia piel. La sombra a menudo contiene justo lo que necesitas para sentirte completo de nuevo. Si siempre has sido la persona fuerte, quizás necesites integrar la vulnerabilidad. Si siempre has sido la persona generosa, quizás necesites integrar la capacidad de recibir. Si siempre has sido la persona racional, quizás necesites integrar la emocionalidad. Lo que temes puede ser precisamente lo que te completaría. Tu colapso actual puede ser la sombra que grita, «Basta, no puedo esconderme más». Es el momento en que los aspectos negados de tu personalidad se niegan a permanecer en el fondo de tu conciencia y exigen un lugar en la mesa de tu vida. Es aterrador, pero también es una oportunidad para convertirte en una persona más completa, más real, más humana. Integrar la sombra no significa actuar de forma destructiva ni irresponsable. Significa reconocer que eres complejo, multifacético, y que esta complejidad forma parte de la riqueza de la experiencia humana. Significa dejar de dividirte en partes buenas y partes malas y empezar a verte como un ser humano completo, con la luz y la oscuridad danzando juntas en una personalidad única y valiosa. Hay momentos en la vida en que el alma pide silencio, no como escape ni evasión, sino como una necesidad absoluta de refugio. Es como si todo el ruido del mundo exterior se hubiera vuelto ensordecedor, y el único antídoto fuera sumergirse en las profundidades de la quietud. Esta llamada al silencio no es depresión, aunque pueda parecerlo. No es aislamiento social, aunque puede incluirlo. Es un movimiento sagrado hacia el interior. El silencio atemoriza a nuestra cultura porque lo asocia erróneamente con la improductividad, la soledad patológica o el estancamiento. Pero el silencio que tu alma pide es activo, creativo y regenerador. Es el silencio del útero, donde pueden gestarse nuevas versiones de ti. Es el silencio de la tierra en barbecho, descansando para que nuevas semillas broten con mayor vigor. Cuando finalmente dejas de hablar, de explicar, de justificar, de producir contenido emocional para consumo externo, ocurre algo milagroso. Empiezas a escuchar. Escucha no solo con los oídos, sino con todo tu ser. Escucha los susurros de la intuición, ahogados por el ruido de las obligaciones. Escucha las señales del cuerpo, ignoradas por la vorágine de la vida cotidiana. Escucha la voz del alma que ha intentado guiarte durante tanto tiempo. En silencio, las máscaras se deshacen naturalmente. No hay público al que impresionar, ni papel que desempeñar ni expectativas que cumplir. Solo estás tú contigo mismo, sin filtros, sin pretensiones, sin necesidad de agradar a nadie. Esta desnudez psicológica puede resultar incómoda al principio, pero en ella reside la posibilidad del verdadero autoconocimiento. El retiro que necesitas no se trata de convertirte en un ermitaño permanente. Se trata de crear un espacio sagrado donde puedas volver a escuchar tu propia voz. Se trata de interrumpir el ciclo de reactividad constante, reaccionar a las exigencias externas, a las opiniones de los demás, a las circunstancias, y empezar a actuar desde tu interior. La transición de la desesperación a la introspección
se produce gradualmente. Al principio el silencio puede sentirse vacío, angustiante, lleno de ecos de los problemas que intentabas evitar. Pero a medida que te permites habitar esta quietud, sin intentar llenarla compulsivamente, se revela fértil, nutritiva y restauradora. Es como descubrir que el vacío no era ausencia, sino espacio disponible. El silencio revela verdades que el ruido constante enmascaraba. Verdades sobre lo que realmente te importa, sobre lo que te llena de energía y lo que te agota, sobre qué relaciones nutren tu alma y cuáles simplemente te quitan energía. Estas revelaciones pueden ser inicialmente perturbadoras porque pueden requerir cambios significativos en tu forma de vida. Jung habló de la importancia de los periodos de introversión como parte natural del proceso de individuación. Es imposible convertirse en quien realmente eres mientras respondes constantemente a las demandas y expectativas externas. Hay momentos en los que es necesario mirar hacia adentro, ahondar en las capas más profundas de la psique y permitir que surjan nuevas comprensiones sobre ti mismo de forma natural. El vacío que sientes no es falta de sentido, sino apertura a nuevos significados. Es un espacio vacío que puede llenarse con propósitos más acordes con tu esencia. Es como limpiar una casa para redecorarla según tu verdadero gusto, no según el gusto que creías tener para complacer a los demás. Permitirte este periodo de silencio es un acto de amor propio. Es reconocer que necesitas tiempo y espacio para regenerarte, procesar todo lo vivido, integrar tus experiencias y extraer sabiduría de ellas. Es darte permiso para no estar disponible para todos por un tiempo, para poder estar disponible para ti mismo por primera vez en mucho tiempo. Hay una especie de muerte en la vida, la muerte de quien eras para dar paso a quien puedes llegar a ser. Es un proceso doloroso, porque implica el duelo por una identidad que, por muy limitante que fuera, era familiar, segura y conocida. Estás experimentando la muerte simbólica de una versión de ti mismo que ya no puede sostener tu alma, y duele de una manera que pocos pueden comprender. El duelo por una identidad obsoleta es tan real como el duelo por un ser querido. Te despides de características, patrones y formas de relacionarte con el mundo que eran parte integral de tu identidad. Incluso si esas características ya no te servían, incluso si esos patrones eran autodestructivos, eran tuyos. Conocer tus propias limitaciones te daba una extraña seguridad. Jung comprendía que el proceso de individuación, el camino para convertirte en quien realmente eres, implica necesariamente estas muertes simbólicas. No puedes simplemente añadir nuevos aspectos a la antigua personalidad. A veces, estructuras identitarias enteras deben disolverse para que surja algo genuinamente nuevo. Es como una serpiente que necesita mudar de piel para seguir creciendo. El dolor de desprenderse de lo familiar, incluso cuando lo familiar causa sufrimiento, es paradójico pero comprensible. Hay una parte de ti que prefiere el sufrimiento familiar a lo desconocido potencialmente liberador. Puede que tu antiguo yo fuera limitado, pero al menos sabías cómo navegar dentro de esas limitaciones. Ahora te encuentras en territorio inexplorado, sin mapa, sin garantías. Dejar ir lo que otros esperan para convertirte en quien realmente eres puede ser interpretado como egoísmo por quienes se beneficiaron de tu antigua configuración. Familiares que dependían de tu disponibilidad constante, amigos que contaban con tu consentimiento constante, colegas que esperaban tu aprobación constante. Todos pueden resistirse a tu transformación porque les obliga a replantearse sus propias vidas. El renacimiento simbólico que sigue a esta muerte no ocurre de inmediato. Hay un periodo intermedio que los antiguos alquimistas llamaban nigredo, la fase oscura y decadente, donde ya no eres quien eras, pero aún no sabes exactamente en quién te estás convirtiendo. Es un periodo de confusión e incertidumbre, donde puedes sentirte perdido en tu propia vida. Pero es precisamente en este aparente desorden donde se gesta algo nuevo. Como una mariposa en un capullo, experimentas una metamorfosis que solo puede ocurrir en la oscuridad,
en silencio, lejos de miradas indiscretas. El proceso de transformación debe ocurrir en lo más profundo de tu ser antes de que pueda manifestarse en la superficie. La muerte del viejo yo también incluye la muerte de sueños que no eran verdaderamente tuyos, de ambiciones sembradas por otros, de medidas de éxito que nunca tuvieron sentido para tu alma. Es liberador pero también desconcertante descubrir que algunas de las metas por las que tanto trabajaste nunca fueron realmente tuyas. Eran expectativas internalizadas que cargabas como si fueran tus propios deseos. Lo que muere no es tu esencia, sino la actuación que creaste en torno a ella. Es la diferencia entre el actor y el personaje. El actor siempre estuvo ahí, pero tan comprometido con la actuación que olvidó su propia identidad. Ahora el personaje muere para que el actor pueda finalmente emerger y descubrir quién es cuando no actúa para nadie. Este proceso de muerte y renacimiento psicológico es sagrado. Es una iniciación natural que la vida ofrece cuando estás listo para un nivel más profundo de autenticidad. No todos aceptan esta invitación. Muchos prefieren seguir siendo una versión disminuida de sí mismos antes que enfrentar la incertidumbre de la transformación. Pero estás aquí, en medio de este proceso, y eso ya demuestra una valentía que merece ser honrada. La fatiga que sientes tiene voz, mensaje y sabiduría. No es solo una señal de que necesitas descansar, es un sofisticado mensajero de tu alma que intenta comunicar verdades que tu mente racional quizá no quiera oír. Aprender a interpretar el lenguaje del agotamiento es una habilidad que puede transformar tu relación contigo mismo y con la vida. Cuando la fatiga no mejora con el descanso, habla de algo más profundo que la fatiga física. Habla de desajuste, de energía vital desperdiciada en actividades, relaciones o metas que no nutren tu esencia. Es como si tu alma fuera un río obligado a correr contra su propia corriente natural. Por mucho que lo intentes, siempre será agotador. La sabiduría de la fatiga a veces dice, deja de luchar contra tu propia naturaleza. Si eres una persona introspectiva obligada a ser constantemente extrovertida, si eres creativa obligada a trabajar solo con la lógica, si eres sensible obligada a ser siempre fuerte, esta fatiga es la protesta natural de aspectos esenciales de tu personalidad que se están negando. Hay una diferencia entre la fatiga que surge de haber trabajado en algo significativo y la fatiga que surge de haber desperdiciado energía en algo vacío. El primer tipo de fatiga es satisfactoria, restauradora. Estás cansado, pero sientes que valió la pena. El segundo es devastador, porque además de estar exhausto, sientes que no tienes nada sustancial que mostrar a cambio de este agotamiento. El agotamiento emocional a menudo surge cuando vives una vida que no reconoces como propia. Cuando tus días están llenos de actividades que no tienen sentido para tu alma, cuando tus relaciones te quitan más energía de la que ofrecen, cuando tus metas fueron impuestas por otros y no surgieron de deseos genuinos, este tipo de fatiga es existencial. Estás cansado de no ser tú mismo. Honrar la fatiga sin culparte es un acto de autocompasión. Nuestra cultura tiende a glorificar el agotamiento como un signo de productividad, como si estar constantemente ocupado fuera una virtud. Pero la fatiga también puede ser un signo de inteligencia emocional. Tu psique reconoce que algo debe cambiar antes de que el agotamiento se vuelva irreversible. El cuerpo a menudo habla lo que la mente aún no ha logrado verbalizar. Cuando te sientes agotado sin una causa física aparente, puede que sea tu alma intentando decirte que es hora de tomar decisiones diferentes, establecer límites diferentes y priorizar aspectos de la vida. La fatiga se convierte entonces en un GPS interno que señala la necesidad de un reajuste. Validar el deseo de rendirse como una llamada legítima al cambio es liberador. No significa que literalmente renunciarás a todo, sino que renunciarás a seguir de la misma manera. Es la diferencia entre renunciar a la vida y renunciar a una forma de vida que ya no sustenta tu vitalidad. Es elegir dejar de nadar contracorriente y descubrir la dirección natural de tu río.
La fatiga profunda también puede ser una señal de que finalmente estás listo para vivir con más autenticidad. Cuando ya no puedes mantener la actuación, cuando ya no tienes la energía para mantener las máscaras, cuando estás demasiado cansado para fingir, es cuando la verdad finalmente tiene espacio para emerger. La fatiga elimina las defensas que te impedían ser real. Escuchar la sabiduría de la fatiga requiere valentía, ya que sus mensajes pueden exigir cambios significativos. Puede pedirte que decepciones a personas cuyas expectativas siempre has intentado cumplir. Puede pedirte que abandones proyectos en los que ya has invertido mucho tiempo y energía. Puede pedirte que admitas que algunas decisiones que tomaste no fueron las correctas para ti. Pero esta honestidad brutal es el primer paso hacia una vida que finalmente tenga sentido. La prisión más sutil que existe es la prisión del debería ser. Esa implacable voz interior que nunca deja de dictarte cómo debes pensar, sentir, actuar y ser. Es una voz que se ha infiltrado en tu psique tan profundamente que quizás hayas olvidado que no es tuya. Se compone de expectativas familiares, normas sociales, ideales culturales y medidas de éxito que te han inculcado desde la infancia, pero que nunca has cuestionado. El debería ser es un tirano silencioso. Susurra constantemente. Deberías ser más productivo, más optimista, más sociable, más ambicioso, más disciplinado, más esto, menos aquello. Convierte tu propia vida en una prueba constante donde siempre fallas, siempre te quedas corto ante el ideal imposible establecido por voces que ni siquiera son las tuyas. El alma languidece en entornos, externos e internos, que no acogen su verdad. Cuando pasas años intentando moldear tu personalidad para que se ajuste a las expectativas de los demás, cuando suprimes aspectos naturales de tu ser porque no se alinean con lo que deberías ser, creas una guerra interna que consume energía vital hasta el agotamiento. El perfeccionismo es una de las caras más crueles del debería ser. Promete que si haces todo bien, si cumples todas las expectativas, si nunca fallas, si siempre impresionas, finalmente serás amado, aceptado y valorado. Pero es una promesa falsa. El perfeccionismo nunca se conforma, siempre lleva la meta un poco más lejos, siempre encuentra algo nuevo que criticar. La valentía de decepcionar las expectativas externas para no abandonarte a ti mismo es una de las formas más puras de amor propio. Significa elegir tu integridad por encima de la aprobación de los demás, tu autenticidad por encima de la conveniencia social. Es reconocer que algunas personas pueden decepcionarse cuando dejas de ser quien necesitaban que fueras, pero que seguir traicionándote a ti mismo sería un precio demasiado alto a cambio de una apariencia de paz. El coste emocional de intentar encajar en estándares poco realistas es devastador. Es como intentar encajar una pieza de un rompecabezas en el lugar equivocado. Por mucho que te esfuerces, por mucha presión que apliques, nunca encajará a la perfección, y el esfuerzo constante deformará tanto la pieza como el rompecabezas. Puedes pasar décadas intentando ser una versión modificada de ti mismo, pero el alma siempre reconoce la diferencia. Romper con el deber ser es un acto revolucionario, porque desafía todo un sistema de control social basado en el conformismo. Cuando dejas de intentar ser lo que esperas ser y empiezas a ser quien realmente eres, das permiso a otros para que hagan lo mismo. Su autenticidad se convierte en una invitación silenciosa para que otros se liberen de sus propias ataduras internas. Esta ruptura no ocurre de golpe. Es un proceso gradual de desidentificación con voces ajenas. Se trata de aprender a distinguir entre lo que realmente deseas y lo que has sido condicionado a desear. Se trata de cuestionar cada debería que surge en tu mente y preguntarte, ¿quién lo dijo? ¿De dónde viene esta regla? ¿Tiene sentido para mi alma? Liberarse del debería ser puede generar ansiedad al principio, ya que pierdes referencias externas que, por muy limitantes que fueran, te ofrecían un sentido de dirección. Cuando dejas de vivir para cumplir las expectativas de los demás, necesitas desarrollar una brújula interna, aprender a confiar en tu propia intuición
y crear tus propios criterios de significado y éxito. Descubrir quién eres al eliminar todas las capas de lo que debería ser es una arqueología del alma. Es excavar a través de décadas de condicionamiento para encontrar a la persona que siempre estuvo ahí, bajo todas las expectativas, esperando pacientemente a ser redescubierta. Es un proceso de desvestirse de identidades prestadas, hasta llegar a la esencia irreductible de quién realmente eres. El alma tiene su propio lenguaje, y rara vez se expresa con palabras. Se comunica mediante símbolos, sensaciones, síntomas y sincronicidades. Un lenguaje poético que la mente racional a menudo tiene dificultad para descifrar. Aprender a interpretar este lenguaje simbólico es fundamental para comprender qué sucede realmente durante su periodo de agotamiento y crisis. Los síntomas que experimentas, cansancio inexplicable, irritabilidad, sensación de vacío, falta de motivación, no son solo problemas por resolver. Son mensajes codificados de tu alma que intentan comunicar necesidades desatendidas, aspectos de la personalidad reprimidos, rumbos de vida ignorados. El cuerpo se convierte en el mensajero del alma cuando no se le puede escuchar de otras maneras. Esa tensión constante en los hombros puede estar indicando el peso de las responsabilidades que cargas, pero no son realmente tuyas. Esa ansiedad en el pecho puede indicar que vives demasiado lejos de tus valores esenciales. Esa fatiga que el sueño no cura puede indicar que estás gastando energía vital en cosas que no tienen tu esencia. El lenguaje simbólico de la psique es rico y personalizado. El mismo síntoma puede tener significados completamente diferentes para diferentes personas, dependiendo de la historia personal, el contexto de la vida, los estándares psicológicos individuales. Es por eso que es importante desarrollar una relación íntima con sus propios símbolos internos, aprender a reconocer patrones únicos a través de los cuales su alma se expresa. Jung dedicó su vida a comprender este lenguaje simbólico del inconsciente. Se dio cuenta de que los sueños, síntomas, lapsos, obsesiones, tienen información valiosa sobre el estado de la psique y las instrucciones necesarias para el crecimiento. Lo que parece caótico en la superficie a menudo revela una sabiduría profunda cuando aprendes a leer entre líneas. La traducción del dolor emocional en mensajes internos requiere un cambio de perspectiva fundamental. En lugar de ver los síntomas como enemigos para luchar, puedes comenzar a verlos como aliados que intentan ayudarte, como señales de tráfico del alma, indicando dónde necesitas detenerte, dónde necesitas girar, dónde necesitas reducir la velocidad. El cansancio que siente puede ser una metáfora para la eliminación de su propio centro. Cuando vive constantemente respondiendo a las demandas externas, cuando sus decisiones se basan en lo que otros esperan en lugar de lo que sugiere su intuición, cuando pierde el contacto con sus propios ritmos naturales, el alma se cansa de tratar de mantener esa vida desalineada funcionando. La irritabilidad inexplicable puede ser el alma diciendo no a situaciones que su mente racional aún no ha podido identificar como problemas. Es como si hubiera una parte más sabia de usted que ya se ha dado cuenta de que ciertas dinámicas no son saludables, ciertas relaciones no son nutritivas, ciertas actividades no tienen sentido, incluso cuando conscientemente no puede verla con claridad. La sensación de vacío puede ser, paradójicamente, una señal de que está listo para estar lleno de cosas que realmente importan. A veces, el alma necesita crear un vacío, hambre, un deseo, para motivarte a buscar comida verdadera en lugar de continuar siendo satisfecho con los sustitutos que nunca han saciado realmente. Desarrollar fluidez en el lenguaje del alma es un proceso que requiere paciencia, curiosidad y disposición para honrar la sabiduría de su propio sistema interno. Está aprendiendo a hacer diferentes preguntas. En lugar de ¿cómo me detengo?, pregunte ¿qué está tratando de decirme esto? Es un cambio de combate para colaborar, suprimir para comprender, medicar para traducir. Hay una diferencia fundamental entre renunciar a la derrota y renunciar a la sabiduría. El primero
es un colapso sin dirección. El segundo es una elección consciente para dejar de insistir en caminos que no llevan a ninguna parte que valga la pena. Lo que está viviendo ahora puede ser exactamente este segundo tipo, no el final de su viaje, sino el final de una forma de viajar que no estaba funcionando. Renunciar al viejo puede ser el gesto más valiente que puedes hacer a favor de lo nuevo. Es como limpiar un jardín lleno de malezas para que las nuevas flores tengan espacio para crecer. Está reconociendo que algunas cosas en su vida, patrones, relaciones, objetivos, incluso aspectos de la personalidad, deben morir para que otros puedan nacer. El inconsciente tiene una sabiduría que trasciende la comprensión racional. Jung señaló que a menudo cuando la mente consciente no puede encontrar una solución a las impasas de la vida, el inconsciente crea crisis que nos obligan a los cambios necesarios. Lo que parece ser un colapso destructivo en realidad puede ser la redirigación inconsciente a lo que es realmente esencial. Hay una inteligencia natural en los períodos de desintegración. Así como la naturaleza tiene ciclos de muerte y renacimiento, la psique también necesita pasar por fases de disolución para que puedan surgir nuevas configuraciones. La parte inferior del pozo no es solo un lugar de desesperación, sino que también es un suelo rico donde las raíces profundas finalmente pueden asentarse. El verdadero comienzo no se trata de tratar de arreglar la vida antigua o volver a lo que era antes de la crisis. Se trata de permitir que algo realmente nuevo emerja de los escombros de lo que ya no funcionó. Es como un fénix que no intenta reparar las plumas quemadas, sino completamente renacidas de las cenizas, transformadas, renovadas, más auténticas. A veces el alma necesita un territorio completamente limpio para expresarse completamente. Cuando su vida está muy llena de compromisos que no tienen sentido, relaciones que drenan la energía, actividades que no nutren, no hay espacio para lo que realmente importa. El colapso crea este espacio vacío necesario, no como ausencia, sino como potencial puro. La liberación que viene con la retirada consciente es palpable. Es la diferencia entre marcar una mochila pesada para Miles pensando que debe continuar, y finalmente tener el coraje de detenerse, abrir la mochila y descubrir que la mitad del peso estaba compuesta por piedras que alguien lo convenció de que eran preciosos, pero de hecho no tenían valor para usted. El nuevo que quiere nacer en ti puede ser completamente diferente de lo que pensaste que sería. Puede ser más simple de lo que pensabas, más auténtico de lo que te permitiste estar, más alineado con tu naturaleza esencial que cualquier plan que hayas hecho conscientemente. Es como descubrir que eres una canción diferente de la que estabas tratando de tocar. Renunciar en este contexto no es debilidad, es una forma refinada de sabiduría. Está reconociendo que insistir en algo que no resuena con tu alma es, de hecho, una forma de violencia contra ti mismo. Es elegir honrar lo que es verdad en usted, incluso si significa expectativas decepcionantes, abandonar inversiones pasadas o admitir que algunos caminos no eran el derecho para usted. La invitación para reiniciar siempre está disponible, pero solo se puede aceptar cuando finalmente deja de luchar contra la corriente de su propia naturaleza. Es como dejar de nadar contra un poderoso río y descubrir que cuando te alineas con la corriente natural, no solo no necesita pelear, sino que se mueve con una gracia y velocidad que nunca antes has experimentado. Después de la tormenta viene la quietud. Después del colapso viene la posibilidad de una reconstrucción consciente. Después de la muerte simbólica del viejo, viene el espacio sagrado donde una nueva versión de ti, finalmente, puede germinar. Esta semilla de lo real, la esencia auténtica que siempre ha estado presente, pero que fue sofocada por capas de acondicionamiento, está comenzando a mostrar los primeros signos de la vida. El alma tiene una capacidad regenerativa extraordinaria. No importa cuán herido sea, ya no ha sido descuidado. En la medida en que se haya alejado de su propia naturaleza, siempre hay una chispa de vida esperando las condiciones adecuadas para reavivar. El período de oscuridad que vivía no era en vano. Era el tiempo necesario,
para que esta semilla se preparara para brotar. Los primeros signos de renacimiento son sutiles. Puede ser un momento de claridad inesperada en el medio de la confusión. Puede ser una sensación, incluso brevemente, finalmente estar en casa en su propia piel. Puede ser una idea que salga de la nada, pero resuena profundamente. Puede ser un no que puedas decir firmemente después de años diciendo sí por obligación. Son pequeños milagros cotidianos que indican que algo genuino está surgiendo. La nueva vida que nace cuando te permites ser completa es diferente de cualquier vida que hayas construido antes. Es más orgánico, menos forzado, más alineado con sus ritmos naturales, menos basados en horarios externos, más honesto, menos performativo. Es una vida que surge de adentro hacia afuera en lugar de ser formada desde el exterior. Jung tenía una frase poderosa: lo que necesitas es donde menos quieres mirar. Lo que descubrió durante su periodo de crisis, las sombras que tenía que enfrentar, las máscaras que tenía que eliminar, las verdades incómodas que tenía que aceptar, todo lo que prefería haber evitado contener exactamente los elementos necesarios para su transformación. La persona que está emergiendo de este proceso no es una versión mejorada del viejo yo, es cualitativamente diferente. Es como si hubieras descubierto que no era solo un personaje que desempeñara un papel, sino el autor de la historia en sí. Ahora puedes escribir tramas que tengan sentido para quién eres realmente, en lugar de tratar de encajar en los guiones escritos por otros. Esta nueva configuración de personalidad está más integrada. Las partes de ustedes que alguna vez estuvieron en guerra, la parte que quería complacer frente a la parte que quería ser auténtica, la parte que necesitaba seguridad versus la parte que anhelaba la aventura, la parte racional versus la parte intuitiva, están aprendiendo a bailar juntos en lugar de luchar entre sí. La semilla real en germinación también incluye una nueva relación con el tiempo, con espacio, con otros, con uno mismo. Puede encontrar que necesita más soledad de la que pensaba, o que tiene más necesidad de una conexión genuina de lo que permitió antes. Puedes encontrar que hay talentos que nunca exploraron porque no se ajustaban a la imagen de ti mismo. El proceso de renacimiento psicológico no ocurre a la vez. Es gradual, orgánico, lleno de idas y venidas. Algunos días te sientes claramente conectado con esta nueva versión de ti mismo. Otros días pueden parecer que ha vuelto al punto de partida. Pero cada retorno es temporal, y cada avance es un paso sólido hacia una vida más verdadera. El coraje que demostró al no darse por vencido por completo, continuando buscando significado incluso en medio del caos, cuestionando los estándares establecidos incluso cuando generó ansiedad. Este coraje ahora es una parte integral de en quién se está convirtiendo. Es un músculo que se ha fortalecido a través de la adversidad y continuará sirviéndole mientras navega esta nueva fase de la vida. La semilla de lo real que está brotando en ti lleva ADN de todas las experiencias que has vivido, pero no está limitada por ellas. Es como si finalmente hubiera aprendido a extraer sabiduría de dificultades, crisis nutrición, dirección de confusión. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres un colaborador consciente en la creación de la existencia. Volvimos al principio. Me cansé, casi me doy cuenta. Pero ahora esta frase resuena de manera diferente, ¿no? Ahora puede escuchar no solo el agotamiento, sino también la sabiduría oculta en estas palabras. Este casi no era debilidad, era un discernimiento. Era tu alma decía que era hora de rendirse en una forma de vida que ya no encajaba en quién te estaba convirtiendo. El cansancio que sentiste no era un defecto para ser corregido, sino un GPS interno que indica que estabas perdido en territorios que no eran tuyos. El deseo de rendirse no fue la retirada de la vida, fue la retirada de las mentiras. Era su esencia auténtica, que se negaba a continuar participando en una puesta en escena que no honró su profunda verdad. Cada momento de agotamiento fue un momento en que tu alma intentó llamarte a casa. Cada crisis de identidad fue una oportunidad para averiguar quién es realmente,
cuando elimina todas las máscaras. Cada confusión fue una invitación para dejar de tratar de entender con la cabeza y comenzar a sentirse con el corazón. Lo que viviste no era una fase mala que deba olvidarse. Fue una iniciación sagrada. Fue el proceso a través del cual se ha movido de una vida construida en torno a las expectativas externas para una vida construida en torno a su propia verdad. Era como aprender un nuevo idioma, el lenguaje de autenticidad, integridad, alineación interna. Ahora sabes que es posible vivir de manera diferente. Sabes que puedes decir que no sin sentirte culpable, puedes llorar sin sentirte débil, puedes cambiar de dirección sin sentirte fallado. Sabes que puedes decepcionar a las personas y, sin embargo, ser correcto, puedes priorizar tus necesidades y, sin embargo, ser una buena persona puede ser imperfecto y, sin embargo, ser amable. El viaje de casi renunciar a finalmente comenzar no tiene un final definitivo. Es un proceso continuo de elegir la verdad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la aprobación, el crecimiento de la seguridad. Cada día tendrá pocas oportunidades para honrar quién es realmente o volver a los estándares antiguos. No es más que moverse de la misma manera que antes, llevar los mismos pesos, interpretar los mismos documentos, tratar de adaptarse a los mismos espacios pequeños. Realmente se trata de comenzar a comenzar desde su centro real, sus necesidades genuinas, sus valores auténticos, su sabiduría interna. El agotamiento que casi te hizo rendirte fue, de hecho, lo que te salvó de una vida que no era tuya. La crisis que pareció destruirte fue lo que te reconstruyó más sólidamente. La confusión que parecía perderte era lo que te encontraste. Casi rendirse fue lo que te enseñó a comenzar realmente. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Lleva cicatrices que también son sabiduría. Conlleva cansancio que también es de fuerza. Conlleva miedos que también son coraje. Es una persona que sabe lo que es tocar el fondo y descubrir que incluso hay una base sólida sobre la cual se puede construir algo nuevo. La vida que estás construyendo ahora no será perfecta, será real. No siempre será fácil, será honesto. No impresionará a todos, pero finalmente tendrá sentido para ti. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso es todo. Si llegaste aquí, si estas palabras te reprodujeron algo, es porque también conoces este viaje. Ya has sentido este cansancio del alma. También has pasado por estos momentos de casi rendirte. También te has preguntado si vale la pena seguir luchando para ser quienes no eres. Quiero que sepas que no estás solo en esta experiencia. Hay una comunidad invisible de personas que están experimentando esta misma transformación. Personas que están aprendiendo a renunciar a lo que no se usa para adoptar lo que es cierto. Las personas que están descubriendo que romperse puede ser el primer paso para reconstruir de manera más auténtica. En los comentarios quiero saber qué parte de ustedes casi se están dando por vencido. ¿Qué máscara puedes apoyar más? ¿Qué versión antigua de ti mismo está pidiendo morir? ¿Qué aspecto de tu vida está gritando por el cambio? Comparta su experiencia, porque cuando nombramos nuestra verdad, pierde el poder de asustarnos y gana el poder de transformarnos. Y si este video ha llegado a usted en el momento adecuado, si estas palabras han hecho eco de su alma, compártala con alguien que también necesita escuchar que todo está bien casi rendirse, porque a veces casi rendirse es exactamente lo que necesitamos finalmente comenzar realmente.